El Señor esté con vosotros. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti. Como los discípulos de Juan el Bautista y los fariseos estaban ayunando, vinieron unos y les preguntaron a Jesús: los discípulos de Juan y los discípulos de los fariseos ayunan, ¿por qué los tuyos no? Jesús les contesta: ¿es que pueden ayunar los amigos del esposo mientras el esposo está con ellos? Mientras el esposo está con ellos, no pueden ayunar. Llegarán días en que les arrebatarán al esposo y entonces ayunarán en aquel día. Nadie echa un remiendo de paño sin remojar a un manto pasado, porque la pieza tira del manto lo nuevo de lo viejo y deja un roto peor. Tampoco se echa vino nuevo en odres viejos, porque el vino revienta los odres y se pierden el vino y los odres. A vino nuevo, odres nuevos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Sentémonos. Hoy la palabra de Dios, en la primera lectura del libro de Samuel, nos habla de Saúl, que es rechazado por Dios por una acción que pues para nosotros no parece tan grave, pero para Dios es muy grave. Y que nos puede pasar también a nosotros, que es instrumentalizar a Dios, hacer, vamos a decir así, cambias la voluntad de Dios para que sea según tu criterio. Aquí recibe Saúl una palabra del profeta Samuel y le dice: mira, tienes que hacer esto. Contra el enemigo, arrasarlo todo. Y resulta que cuando ha ido, ha arrasado, pero se ha quedado con el ganado mejor, porque el pueblo le ha dicho, y no ha matado al rey, sino lo ha dejado vivo. Y entonces viene el profeta y dice: ¿pero por qué? A ver, literalmente, dice: ¿cómo es que has desobedecido la orden de Dios? Dice: no, sí que yo he obedecido, he ido y he vencido al enemigo. Dice: no era esa la orden, era que acabases con todo. Y la idea de Saúl era que quería primero agradar al pueblo, o sea que estar contento, que todos estuviesen contentos con lo que él hacía, y eso contradecía la orden de Dios. Y después él se excusa, o sea, no reconoce su pecado, más bien dice: no, yo no he desobedecido. O sea, está diciendo que tú, o sea, le estás diciendo a Dios que es un mentiroso. Estás diciendo así, porque él te viene una palabra del profeta y dice: no es así, yo he obedecido. No has obedecido, has cambiado la orden por quedar bien. Y después encima te escudas diciendo que es que voy a hacer una obra mejor, voy a ofrecer a Dios sacrificios. Y aquí el profeta le habla muy duro, le dice así: el Señor prefiere la obediencia a sacrificios. Que tú hagas su voluntad a que vayas ofreciendo: ay, sí, ahora me voy a privar de esto, voy a hacer aquello, tal, pero no haces su voluntad. No haces su voluntad. Haces tu religión a medida, a lo que tu intelecto, tu razón te dice. Y así te alejas de Dios, te alejas de lo que es la intuición del Espíritu Santo, la gracia de Dios. Y pierdes el don grandísimo que es tener discernimiento.
Y la frase lo dice así, ¿no? La obediencia vale más que sacrificios, la docilidad más que la grasa de carneros. Y un pecado similar, dice, es la rebeldía con la adivinación. Imagínate, ¿no? Buscar, querer saber el futuro. Pues bien, ¿y qué relación tiene con el Evangelio? Sabéis que el domingo pasado tuvimos que Juan indicaba al Cordero, decía, ¿no? Este es el Cordero de Dios. Y lo escucharon 2 discípulos. ¿Dónde estaban los otros discípulos de Juan? Lo dijo 2 veces, en la Escritura por lo menos se ve 2 veces que dice lo mismo, este es el Cordero de Dios. Y los que lo siguen se encuentran con el Cordero y se hacen discípulos del Cordero. Y aquí vemos que están los discípulos de Juan y los discípulos de los fariseos haciendo un ayuno. Por lo que se sabe de los hebreos, solo hay un día que es obligado de hacer ayuno, el Yom Kippur, el día del perdón. Imaginaos que es el día del perdón. Pues ellos hacen el ayuno como toca, y en cambio los discípulos de Jesús no. Y entonces suscita esto, ¿no? ¿Pero qué pasa? A ver, los de Juan, los de los fariseos haciendo un ayuno severo, son píos, son gente que cumple, una cosa buena el ayuno, por Dios, una obra muy digna. Y Jesús les responde, dice, a ver, si te hubieses enterado de la palabra de Juan, si estos discípulos de Juan se hubiesen enterado que había dicho que yo soy ese Cordero de Dios, que yo soy el novio, no estaríais haciendo ayuno, estaríais conmigo celebrando que estoy aquí, que estoy en medio de vosotros, Dios, estoy con vosotros. Pero no, habéis seguido vuestro criterio, lo mismo que Saúl, su criterio, sus formas, lo hemos hecho siempre así y lo vamos a seguir haciendo así. Una cosa que tenían los fariseos, que en sí eran muy buenos, eran cumplidores excepcionales de la ley, hasta el límite. Si era solamente obligado a ayunar una vez al año, ellos lo hacían 2 veces por semana. O sea que eran buenos. Pero dice, no es eso. Te pierdes la gracia de Dios que viene, que se muestra, que viene con él el Espíritu Santo por tu criterio, por tu orgullo en el fondo. Yo soy el que marco los tiempos y yo soy el que creo y pienso que esto no es así, que es asá. En cambio, Dios está yendo por otros caminos. ¿Por dónde está soplando hoy el Espíritu Santo? ¿Por dónde? A lo mejor no te has enterado y estás criticando. Hoy que hay tantos movimientos, ¿no? Y dice, no, yo lo que se ha hecho siempre y de ahí no me muevo. El Señor está soplando hoy también. Y aquí dice esto, ¿no? Dice, es que ¿cómo puede ayunar? ¿Cómo puede hacer un acto que es de mortificación? Uno que está celebrando, que está el novio, que están de fiesta. Días habrán, porque habrán días en que será quitado al novio. Todo ese día sí que ayunarán, tendrán que estar en esa tensión que te da el ayuno, en la potencia que da el ayuno, ¿no? De intercesión. Y entonces dice estas cosas que muchas veces no entendemos, ¿no? Pero dice, no se pone a una tela que se ha roto, que ha tenido un tirón, se le pone una tela nueva en ese pedazo, porque la tela nueva cuando lo vuelves a lavar se va a encoger, entonces va a tirar y va a hacer un desgarrón más grande. Y dice, y habla del vino, ¿no? Un vino nuevo no lo metas en odres viejos, porque te los cargas, es algo que pasa, ¿no? Hay una reacción química y explotan. Dice, vino nuevo, odres nuevos. Tienes que cambiar de esquemas. No puede ser que Dios tenga que adaptarse a tu modo de pensar. Más bien que tú hagas como el Evangelio, la primera lectura del domingo, que estés como Samuel. Habla, Señor, que tu siervo escucha.
No, escúchame, Señor, y haz lo que yo quiera. Sino, Señor, estoy aquí para hacer tu voluntad. Que se haga según tu voluntad en mí. Esa docilidad quiere el Señor. Que tú te dejes moldear por el Espíritu. Hoy hacemos una misa votiva al Espíritu para que todas las rigideces que tenemos se moldeen, se hagan más flexibles, que tú puedas acoger al Espíritu. La historia que tú tienes hoy, en este momento, es la mejor y tú no te lo crees. Tú crees que Dios tenía que cambiarlo todo, todo. No, si yo voy a trabajar por ahí, el vino nuevo es mucho mejor que el que tú crees. Dicen los expertos, no, el vino nuevo siempre es peor. El viejo es el de calidad. Dice, no, este vino nuevo da 1000 vueltas al vino viejo. Así que esta es una palabra de discernimiento y es profunda. Siempre la palabra de Dios, nosotros la leemos aquí y a veces pasa. Cuanto más la profundizas, la lees una vez, la lees otra vez. Le dices, Señor, dame profundidad. Y te digo, esta palabra cada vez ves que más te está diciendo algo. Está viva. La palabra de Dios es viva y eficaz. Y dice así, sigue operante en medio de vosotros. Los que creéis. Pues eso, que esta misma palabra sea también un punto de inflexión, que tú te cuestiones. Si estás viviendo como los discípulos de Juan, que por casualidad el otro día pues me di cuenta que aún hay seguidores de Juan el Bautista. ¿Podéis creer? Después de tantos siglos, aún hay seguidores de Juan el Bautista. ¿No se dieron cuenta que Juan mismo dijo, ese es, yo tengo que decrecer, él tiene que crecer, yo tengo que menguar? No se enteraron. Tuvieron a lo mejor este punto, ¿no? Y dicen, no, es que no me gusta cómo hace. No me gusta su modo de hacer. Entonces sigues un camino que no es el de Dios. Y no está mal, ¿eh? Imagínate, porque ellos hacían ayunos, hacían penitencias, eran gente muy buena, pero no se trata de eso. Si no te encuentras con Jesucristo, que es la salvación, te digo yo, tú no te vas a salvar. No son tus puños los que te salvan. Es la gracia de Dios, que te la ha conseguido Jesucristo en la cruz. Bien, hermanos, continuamos esta palabra y esta celebración. Déjate también transformar por la Eucaristía, por este momento tan íntimo de la consagración y la comunión. Nos ponemos de pie.